¿Qué tal? Saludos, bienvenidos nuevamente a este espacio como todos los días, todas las mañanas en el estudio diario, en el programa de Reavivados por su Palabra, en este canal de su servidor. Suscríbete al canal, también activa la campana, comparte también para llegar a muchos más a fin de que vayamos también creciendo un buen grupo de diferentes lugares, de diferentes estados de la República y de otros países que nos siguen, nos ven y comparten. Bendiciones, reciban un saludo y un abrazo hasta donde se encuentran de parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para usted. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Qué bendición el estudio diario de tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Filemón. Muy bien, es un solo capítulo nada más, lo vamos a leer y sacaremos algunas lecciones sencillas y muy prácticas para nuestra vida diaria. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo dice, prisioneros de Cristo. Que tú y yo seamos prisioneros de Jesús. No es que prisionero estar en una cárcel, no, sino que estar con Cristo, que todo gire alrededor de Jesús nuestra vida y que Jesucristo sea el centro de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestro pensamiento, de nuestros planes siempre. Eso debe ser. Por eso Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo porque estoy pensando en Cristo, vivo para Cristo, predico a Cristo, anuncio de Cristo, les hablo de Cristo. Y eso es lo que nos dice, ahí dice a Filemón, eres mi colaborador. Y entonces dice, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dice la iglesia que está en tu casa. Esas casas se convertían en iglesia porque la iglesia son las personas, no es el edificio. Y ojalá que tu casa y mi casa se convierta en una iglesia. Por eso están los grupos pequeños, y cuando tu iglesia se convierte en casa, va allí gracia y paz de Cristo Jesús. Cuando tú abres la puerta de tu casa para que sea un templo, una iglesia, una casa, ¡qué bendición! Aquí está escrito del nombre de aquellas personas que tenían una iglesia. Es decir, ahí se reunían, ahí adoraban, allí enseñaban, allí confesaban sus pecados, allí se unían en oración y allí pregonaban el Evangelio de Cristo Jesús. Dios nos está llamando a que haya muchas casas, muchas iglesias, y que sean santificadas para que el Evangelio pueda anunciarse. Esto lo menciona el apóstol Pablo y es el diseño que Dios nos ha dejado. No necesariamente tiene que ser un templo grande, y si no hay un templo grande no voy. Si allá tú te encuentras a 1, 2 o 3, convierte tu casa en una iglesia y será una gran bendición. Si hay iglesias, no hay iglesias grandes cerca, convierte tu casa. No tienes que ir viajar tan lejos, convierte tu casa en una bendición. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, dice Pablo, siempre agradecido a Dios, porque también agradecía a Dios y siempre recordaba a todos aquellos que trabajaban en la obra, porque oigo del amor de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Filemón amaba la obra. Filemón tenía pasión por la obra. Filemón tenía el deseo de predicar la obra, y probablemente también su casa se convirtió en iglesia, porque dice aquí, oigo del amor y de la fe que tienes en Cristo Jesús. Dios desea que todos nosotros tengamos ese amor y esa fe por la obra de Cristo y poder anunciar y poder colaborar en la predicación de este bendito evangelio. Entonces versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué instrumento valioso era este hombre llamado Filemón.
un hombre que amaba, y un hombre y una mujer que ama a Jesucristo y ama el Evangelio, es consuelo para otros. Conviértete en un consuelo para otros. Pero si en verdad, si no amamos a la obra del Evangelio, en vez de convertirnos en un consuelo para otros, nos convertiremos en unos verdugos para otros. Y Dios no desea que tú te conviertas en un verdugo. Entonces Pablo conocía a Filemón, ese amor, ese trato, ese deseo para que la obra creciese y fuese avanzando con gran eficacia, dice, por lo cual, dice Pablo, conocía quién era Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Está hablando ahora a Onésimo. ¿Por qué él escribe? Porque él sabía quién era Filemón. No era de esos líderes que todo no le gusta, todo tacha a ti, todo señala. No lo hubiese escrito. Él sabía de quién era, porque Onésimo era un esclavo, un trabajador de este hombre, el cual dice aquí, voy a leer lo que dice, el cual otro tiempo te fue útil, pero a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacerte sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Onésimo era un hombre que le servía a Felipe. La Biblia aquí habla como esclavo, pero él era un hombre que le trabajaba a él. Entonces él lo abandonó y se fue lejos y se encontró con Pablo, y el Evangelio lo transformó. El Evangelio siguió su curso. Es decir, es interesante porque Onésimo sabía quién era Filemón, y por motivos que desconocemos él se fue. Él tenía un trato especial ahí porque Felipe era un hombre de Dios. Probablemente ya no quería Onésimo seguir siendo trabajador de un hombre de Dios, porque a veces el ser humano, cuando no quiere con Dios, pues todo le parece mal los que sirven a Dios. No sabemos la circunstancia, el motivo que orilló a que él se fuera, pero se encontró con Pablo. Pablo le habló del Evangelio. Onésimo dijo, vengo huyendo de esto y me encuentro en esto. Finalmente Onésimo reconoce que es Dios el que lo está buscando, que es Dios el que lo está encontrando. Huye de aquí para no escuchar, se va para allá, cae, y entonces se rinde y acepta el Evangelio de Pablo. ¿Por qué? Porque dice, lo he escuchado con Filemón, mi amo. Huyendo vengo de esto, me encuentro. Entonces es Dios el que me está llamando. Es Dios el que te está buscando por todos lados. Es Dios el que quiere restaurarte, aunque muchas veces quieres huir de la presencia de Dios. Entonces, esto es bien interesante lo que sucede. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibas para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más a ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Qué interesante todo lo que sucede aquí. Pablo le dice a Filemón, recíbelo. Probablemente te hizo daño porque era un incrédulo. Probablemente te hizo la vida imposible. Probablemente hasta te habló mal. Probablemente hasta te robó. Probablemente quizás en el huir te robó algunas cosas. Te faltó el respeto. Pero recíbelo. Hoy has sido transformado y encontrado por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Y el apóstol Pablo le dice, y si algo te dañó, pues ponlo a mi cuenta. Hermano querido, ese es Dios, ese es Jesús, que muchas veces estás huyendo. No quieres nada, das tumbos por acá, pero Él te encuentra. Y al final Jesús hace todo por ti. Él paga lo que tú no puedes pagar. Probablemente Onésimo pues le robó dinero o algunas otras cosas. Y dice Pablo, no lo tomes en cuenta. Es aquí donde entra Jesús.
Muchas veces nosotros nos hemos robado las cosas de Dios lejos de Él. Entonces no podemos pagar. ¿Quién puede pagar la vida eterna? ¿Quién puede pagar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Nadie. Pero Jesús dice, yo lo pagué en la cruz del Calvario. Con su muerte en la cruz del Calvario pagó nuestros pecados. Y aquí vemos este ejemplo. Pablo le dice, recíbelo. Si algo te debe, no te preocupes. Por ahora recíbelo como hermano. Perdónale. Ahora ha sido transformado. Ahora ha aceptado a Cristo. Tal vez tú deseabas que un día lo aceptó. Ahora te lo mando ya transformado y seguirá siendo transformado en el caminar del tiempo. Pablo se atreve a escribirlo porque él sabía que Filemón era un hombre que tenía deseos de que también este hombre se salvara, este Onésimo se salvara. Tantas veces le habló, tantas veces le expresó, pero no quiso. Pero en algún momento llegó. Y esto es lo bonito, que no importa en dónde tú te encuentres, el Evangelio te puede encontrar, te puede transformar, te puede dar vida eterna. No importa en qué circunstancia usted se encuentra, si huye del otro lado del mundo, donde sea, tarde o temprano el Evangelio ahí llegará. Pero déjate guiar por el Evangelio. Y entonces el versículo 19 dice, yo Pablo lo escribo en mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Dice Pablo, no te preocupes, recíbelo. Entonces, y si mi hermano tenga yo, según provecho en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Por eso les digo, hermano, Filemón quería todo el bien para Onésimo, pero Onésimo fue terco, fue necio. Y Pablo sabía, dice, yo sé que tú vas a hacer mucho más porque tú amas a Filemón. Tú eres un hombre de Dios. Tú anhelas que Filemón sea salvo. Tú anhelas que Filemón sea restaurado. Te lo mando de vuelta. Y tú vas a ser mejor. Y sin duda alguna, cuando recibe esta carta Filemón derramó lágrimas y dijo, sé que allí Dios lo iba a transformar. Si eres una madre que está llorando porque tu hijo no quiere nada, porque tu hijo se fue de la casa, porque tú le decías de las cosas del Señor y se fue rebelde, pídele a Dios. Y un día regresará. Tal vez no lo vas a ver, o si lo vas a ver, vas a derramar lágrimas de gozo, de alegría, de cómo Dios trabaja. Filemón regresa, Onésimo regresa, Filemón llora de gozo, de alegría y lo recibe, ya no como un trabajador común y corriente, como un hermano, como parte de la familia, porque ahora sí él ha abrazado el Evangelio y todos los que abrazan el Evangelio y aceptan a Cristo son llamados hijos de Dios. Qué bendición de este capítulo, hermano querido. Si tú eres un Onésimo que andas dando tumbo por todos lados, ahora el Evangelio, que es Cristo Jesucristo, te puede perdonar, te puede dar nuevamente, puede pagar todo lo que tú has hecho y Él te puede restaurar para honra y gloria de tu nombre. Te he escrito, dice, a lo que te digo, versículo 22, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. Prepárate, qué bendición. Entonces la palabra de Dios menciona que este hombre de Filemón estaba dispuesto a recibirlo. ¿Cómo rechazar a alguien que él amaba? Hermano querido, eso es Dios trabajando en su momento oportuno, en el momento exacto, Dios se presenta. Qué hermosa carta de Filemón. Te saludan Epafras, el compañero de mis prisiones por Jesucristo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Y termina con el versículo 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y dice, de premio, querido Filemón, la gracia de Cristo sea contigo. Ese es el premio. Y no solo eso, la vida eterna. Que Dios nos ayude y que recibamos a muchos onésimos, no para criticarlos, no para maltratarlos, no para señalarlos, sino para recibirlos con amor, como hermanos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Padre, gracias por esta linda palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos ahora con el libro de Hebreos. El día de mañana iniciamos con Hebreos, un libro muy interesante. Algunas cosas no lo logramos entender, pero lo que podamos entender será de bendición para nuestra vida. Bendiciones.